Y bueno, vamos a llegar a la siguiente presentación, que sobre las cuestiones éticas, en donde, bueno, el doctor Jorge Castañón González, quien es un médico intensivista, médico internista, intensivista, pues ha tenido participación en ello. El doctor Castañón me ha pedido que lea y que discuta sus diapositivas debido a que ha tenido que atender una situación de urgencia y que no, pues no va a ser posible estar presente en este momento, pero siempre es algo, hablar de las cuestiones éticas en pandemia, sí debe ser considerada una situación muy particular. No, definitivamente no puede ser considerado o no se puede tener la perspectiva de, de las consideraciones bióticas para un paciente en etapa de no pandemia. Como nosotros lo vimos y como se pudo observar en el transcurso de estos 2 años, realmente durante las olas se tuvieron diferentes contextos en la atención de pacientes y en la disponibilidad de recursos para ello. Y después tuvimos también las consideraciones con respecto a la vacunación, quién se iba a vacunar primero, por qué determinado grupo iba a recibir primero una dosis de vacuna que otro grupo menos expuesto, o al revés, como sucedió en México, grupos expuestos que necesitaban ser atendidos, pues tuvieron menos prioridad en un momento dado que otro grupo menos expuesto. Y eso siempre consideraban discusiones y dilemas éticos. De acuerdo a este manual de ética durante los brotes propuesto por la OMS en 2016, cuando se vislumbraba en un momento dado esta pandemia, ya habíamos pasado la influenza H1N1 en México, pero todavía no nos enfrentábamos a este parteaguas, a esta nueva situación de una pandemia de la magnitud del COVID-19. Una buena posición que nos deja en este momento con respecto a estas perspectivas de organización, de obligaciones del gobierno y la comunidad internacional, es esa responsabilidad que se tiene con respecto a mantener y preservar la salud de la población. Obligaciones del gobierno, y vimos muchas y muy variadas, o sea, desde gobiernos que tenían la situación de que fueron muy estrictos en sus políticas de uso de cubrebocas, en sus políticas de distanciamiento social, de incluso cerrar las fronteras para limitar el acceso de la enfermedad a sus comunidades. Hubo gobiernos con éxito en sus políticas y otras en que, bueno, como el nuestro, que tuvo toda una perspectiva de apertura hacia la comunidad internacional en relación a que se tuvieron medidas laxas. Creo que los resultados están a la vista. No se puede hablar tampoco en cuestiones de éticas de lo bueno o de lo malo. Simplemente son decisiones que se toman, pero siempre uno debe de considerar que en medio está la población. La comunidad local también tuvo sus responsabilidades y vimos y vivimos pues esta situación, por ejemplo, en Europa, de que las personas se manifestaban de que no querían seguir las reglas, no querían usar el cubrebocas, no querían aislarse, no quisieron vacunas por su derecho y su libertad de no hacerlo. Y entonces aquí es donde viene ese contraste. Por un lado tenemos, pues si nos vamos a los principios fundamentales de la autonomía, pues si yo no quiero vacunarme, ¿por qué me voy a vacunar? Y por otro lado, y también tenemos el respeto y el derecho de las personas de manifestarse. Pero, ¿qué actitud debe de tomar o qué posicionamiento debe de tomar una sociedad con respecto a un brote como el que tuvimos de COVID-19, que esperemos tarde todavía muchos años en volverse a presentar? Pero ¿cuáles son esas decisiones y esa actitud que debe de tenerse ante un sujeto o una persona que no quiere vacunarse contra otra que está vacunada, o el riesgo, la exposición
de una persona a contraer la enfermedad y llevarla a su comunidad y exponer a otros. Las la vulnerabilidad, las situaciones particulares de vulnerabilidad, y aquí Rodolfo nos acaba de presentar la situación de los niños y las discusiones en relación a cómo deberían ser las vacunas para los niños y en qué momento vacunarse. Estas políticas, o sea, no siempre es fácil entender o para la población entender por qué sí o por qué no debe vacunarse un niño. Y bueno, o lo mismo, si debe ser vacunado primero un maestro que un doctor que está en la primera línea de atención con los pacientes COVID. Estas situaciones no deben de tomarse a la ligera, sí deben de tomarse en el contexto de lo que es los derechos fundamentales en una pandemia y ser respetados por la comunidad en general, porque es una situación de pandemia. Diferenciarla de los derechos que se tienen ante situaciones muy particulares o individuales, que definitivamente no se comparan. Distribución de recursos ya lo vimos, o sea, y lo vimos claramente, es esta distribución de recursos en momentos de pandemia. Y bueno, hubo países en que las que sí se aplicaron, en donde cuando no se tenía una, una expectativa de vida del paciente con ventilador, se tenía por decisión y por consenso de políticas de un país en particular, se retiraban los ventiladores mecánicos para dárselo a otro que tenía mayor disposición. En México no tuvimos eso, sí teníamos esta distribución de recursos, pero se empezó a distribuir de una manera natural y hasta yo podría decir un tanto lógica, y un tanto por iniciativa de la población. En un principio se tenía que los pacientes que no alcanzaban ventilación mecánica, pues no tuvieron ventilador, otros que no quisieron ser ventilados y en un principio se tenía la duda de que si llenaban los consentimientos informados y al final empezaron a tener más conciencia. El paciente que no quería abiertamente ser ventilado mecánicamente, pues firmaba su hoja de consentimiento informado y se le dejaba o se le respetaba esa situación. Son situaciones de mucha consideración, dado que sabíamos perfectamente que pacientes con saturaciones por debajo de los 80 ya tenían un alto riesgo de mortalidad si no se ventilaban. Aún ventilados iban a tener una alta mortalidad, pero todavía se tenía un porcentaje de sobrevida. Pero los pacientes decidían no intubarse. ¿Cómo tomar ese respeto, esa autonomía de los pacientes en momentos de pandemia, con la distribución de recursos limitados? Eh, no, a pesar de que se previno la distribución de recursos, realmente no se echaron a andar todos los mecanismos en todos los turnos de los hospitales o en todas las comunidades con respecto a la vigilancia del respeto a los derechos humanos en un momento dado en un determinado lugar. Es decir, los hospitales, las decisiones todavía se pudieron observar de manera unilateral, no por una mala disposición de los médicos, sino por una situación de logística. No hubo suficiente personal de salud en todos lados para formar grupos multidisciplinarios que tomaran las decisiones consensadas. Y entonces siempre podía haber el caso, o se vio el caso en que se tomaron decisiones entre familias y médicos, o un solo médico. La vigilancia epidemiológica lo vimos, y la importancia de la vigilancia epidemiológica y los datos epidemiológicos, aunque tenemos una excelente base de la Dirección de Epidemiología, no todos los datos están ahí, pero al menos es suficiente. Sin embargo, ¿cómo interpretar los datos de la vigilancia epidemiológica? Por un lado. Por otro lado, las políticas de la vigilancia epidemiológica, los cercos epidemiológicos, y en este contexto de pandemia, cómo se iban a llevar esa vigilancia para tener el menor impacto en la población general. Las restricciones a la movilidad pública, al menos a nivel mundial, se observa claramente. Cuando todo el mundo estaba incierto de lo que iba a suceder
cuando todavía no había suficientes casos en el mundo, pero que cuando empezó a llegar en la primera ola, al menos en México, y es muy similar a los de otros países, donde se detuvo toda la actividad que fue en la primera ola, también es la de menor número de casos expuestos y la de menor mortalidad. De ahí en fuera, nosotros mismos estuvimos observando cómo se fueron incrementando la curva de infecciones y al igual la curva de mortalidad con respecto a cómo se fueron presentando las diferentes olas en México. Definitivamente la restricción a la movilidad pública fue de lo más efectivo, al menos de acuerdo a esas curvas, porque si la primera, donde ninguno tenía exposición previa al SARS-CoV-2, donde había el mayor número de riesgo de contagio, fue la de menor contagio y de menor mortalidad, comparada, por ejemplo, con la cuarta ola. Y claro, en las intervenciones médicas e investigación durante el brote, pues dio muchos frutos y el principal de todos fue la creación de la vacuna, que si bien, o sea, no detenía la infección de la enfermedad, sí tuvo un impacto importante en lo que fue en el impacto de la mortalidad y la enfermedad grave. Y eso fue evidente una y otra vez en las salas de urgencias con la cuarta ola, en donde los pacientes que desarrollaron una enfermedad grave principalmente fueron los no vacunados. También hubo vacunados que desarrollaron enfermedad grave, pero tenían algo debió haber sucedido con su sistema inmunológico que no les permitió tener la cobertura o las defensas necesarias para hacer frente a la enfermedad, a la exposición de enfermedad grave. El doctor Castello nos pone aquí que de la premisa que cualquier brote catastrófico de enfermedades infecciosas impactará profundamente en los sistemas de salud de una población. Y en este caso, recordemos, estamos hablando de una guía del 2016. En este caso no solo impactó profundamente los sistemas de salud, impactó la economía, impactó en la relación social, en la relación familiar. Y vamos, también en un momento dado se puede decir que hubo mucha mitigación en este sentido, en este impacto catastrófico, pues gracias a los sistemas de comunicación hoy en día como los tenemos, que con esto teleconferencia, en donde se pudo hacer teleconsulta, se pudo hacer telemedicina, y ese por un lado, y por el otro, esta, esta este impacto se mitigó y de una manera todavía no tangible gracias a las universidades y al sistema educativo que frenó toda la actividad por 2 años y que se fueron a sistemas de virtuales. Yo creo que, sin lugar a dudas, esa medida de que el sistema de salud se haya ido 2 años, con 2 años a que mantener a la gente con menos movilidad, salvó una cantidad no determinada de vidas. Entonces, bueno, sí, nos comenta las consideraciones con respecto a que somos el país con mayor número de defunciones en el personal de salud a nivel mundial, por falta de protección de equipo personal, negativa a priorizar la vacuna en todo el personal de salud. Sí, son cuestiones de reflexión, que somos de los países con los primeros lugares en número de defunciones, también puede ser considerado, aunque es difícil en un momento dado cómo balancear estas observaciones. Eh, que 190,000 defunciones pudieron haberse evitado e incluso que tenemos en este momento, pues el número de muertes, las muertes dentro del periodo de COVID, que va aproximadamente por cada 2 muertes no registradas de COVID, o sea, el exceso de mortalidad por una de COVID, llega a ser casi de 800,000 muertes aproximadamente. Sí, pero siempre es difícil, o sea, siempre es difícil llegar a una conclusión en relación a las otras medidas que se hicieron. Que pudo haber sido mejor, sí, pero eso es precisamente la conciencia que se debe tomar entre momentos de pandemia y momentos de no pandemia. Finalmente estamos pasando este periodo de pandemia y toda la experiencia que se tuvo todavía tenemos que asimilarla
y generar nuevas políticas en relación a cómo vamos a manejar las condiciones o las consideraciones éticas cuando entra en pandemia y diferenciarlas claramente de las consideraciones éticas en momentos de no pandemia, es decir, los derechos humanos fundamentales cuando no está una comunidad ante un riesgo mayor como fue el COVID-19. Entonces, eh, se vio de todo, vamos a analizarlo en un futuro y podemos hacer, vamos a seguir insistiendo en esta, ahora sí, pasado este periodo, hacer reuniones y hacer análisis para tomar beneficios y ganancias de todo lo que observamos en cuestiones éticas durante este periodo. Hemos con esto tocado el final pues de este programa, de este tercer simposio sobre COVID-19 y preparándonos para lo que va a ser el periodo endémico, que esperemos que así sea. Al menos no hay una evidencia de que se esté generando un nuevo brote en este momento sobre una nueva variante o sobre picos de incremento de la mortalidad en algunos de los países que presentaban primero estos cuadros antes que se vinieran o se observaran en México. Ha sido para nosotros como Academia Nacional de Medicina, como académicos y como expertos, o sea, manejar, o sea, ver cómo venía el proceso de la pandemia antes de que iniciara en México, cómo nos reunimos y vimos algunas proyecciones de lo que iba a suceder. Obviamente esas proyecciones se quedaron cortas con todo lo que sucedió, pero a mí, el año pasado, en la segunda reunión que tuvimos de simposio, cómo íbamos haciendo frente, de tal manera que para este último año se dio una consecución ya de conocimiento mucho más sólido con respecto a las medidas de atención de los pacientes graves. Todavía hay datos que faltan por analizar y algunos resultados que son dignos de discusión y que esperemos en un futuro poder presentárselos. No me resta más que agradecerles su atención, su paciencia y presencia en este simposio. No tuvimos no tuvimos en esta ocasión algunos recesos para no prolongar más el tiempo que ya hemos tenido. Y no me resta más que agradecer a cada uno de ustedes su asistencia y su presencia en este simposio y a todos nuestros ponentes en el día de hoy, quienes han enriquecido todas las pláticas con su experiencia, sus publicaciones y sus observaciones. Les agradezco a todos ustedes. Si tienen alguna pregunta o duda, por favor, escríbanos en las direcciones electrónicas que ya les han mostrado y los pondremos en contacto con el ponente al cual va dirigida su pregunta para que se las lleguen a contestar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes por su atención y agradecemos a la Academia Nacional de Medicina, al doctor José Jala Becherén por el apoyo, por la logística, a todo al grupo de producciones ERA y a nuestro cuerpo secretarial de la Academia Nacional de Medicina, quienes entusiastamente hacen toda la elaboración para la colaboración y la logística para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias, buenas tardes. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, adelante.